abrir sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 6. Hoy, como diría Paulo Coelho, ¿no? El final de algo siempre es el principio de un nuevo comienzo. Y hoy comenzamos una nueva serie, y esta vez en el Salterio. Vamos a estar abordando varios capítulos o salmos de esta colección que encontramos en el libro o en el Antiguo Testamento. Y en esta ocasión quisiera yo invitarles a que puedan, por favor, ir al Salmo número 6, donde vamos a dar lectura todo el capítulo. Son solamente 10 versos, así que vamos a leerlo de manera alternada y luego vamos a tener nuestro tiempo para orar. ¿Ya? Entonces, Salmo capítulo 6, yo leo el impar, ustedes leen juntos el par. Dice así, versículo 1, no me reprendas, Señor, en tu ira, no me castigues en tu furor. Ustedes, por favor, versículo 2. Muy angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? En la muerte nadie te recuerda. Desde los dominios de la muerte, ¿quién te alabará? Se consumen mis ojos por causa del dolor, desfallecen por culpa de mis enemigos. El Señor ha escuchado mis ruegos, el Señor ha tomado en cuenta mi oración. Todos mis enemigos quedarán avergonzados y angustiados. Su repentina vergüenza los hará retroceder. Amén. Vamos a tener un momento de oración, hermanos. Les invito a inclinar su rostro. Señor, en esta hora que queremos escuchar tu palabra, yo te suplico, te ruego, Señor, por mí, que voy a exponer tu palabra. Dame palabras para poder comunicar tu mensaje de la mejor manera. Ayúdame para poder, Señor, explicar tu palabra de tal forma que su sentido pueda ser entendido por todos los que estamos aquí. Aliméntanos, Señor. Tu Santo Espíritu habla a nuestros corazones, obra en nuestras vidas. Ayúdanos para poder escuchar tu santa voz. Permítenos poder, Señor, ser confrontados por medio de tu palabra, así también animados. Ayúdanos para poder entender este pasaje y que pueda ser no solamente un momento para reflexionar en él, sino también durante esta semana. Ayúdanos a poder beber de él, a poder comer de esta palabra y de esa manera, Señor, alimentarnos. Ayúdanos, Señor, a concentrarnos en lo que acabamos de leer y permite que este tiempo, Señor, sea de edificación. Háblanos, Señor. Háblanos, llénanos con tu palabra y permítenos poder ir a nuestros hogares hoy llenos de ti. Te damos gracias porque tenemos esta oportunidad, este tiempo para leer, para reflexionar y rogamos, Señor, tu dirección en todo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, entonces, como les comentaba, nosotros vamos a iniciar en esta ocasión una nueva serie, una serie que tendrá el propósito de examinar varios salmos que son clasificados como salmos de arrepentimiento, de confesión, de contrición, y que en el Salterio encontramos por lo menos 7. Salmo 6, que es el que vamos a reflexionar hoy día, el Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 51, el Salmo 102, 130 y el 143. Y vamos a ir mirando estos salmos cada semana con la ayuda del Señor bajo este título, el llanto del alma. Los salmos son una colección de textos, es un libro maravilloso. Muchos de ustedes
los consultan a diario, semana tras semana. Su composición se extiende desde los tiempos de Moisés hasta el post-exilio. Y comúnmente los salmos están divididos como en 5 grandes libros. Eso es algo que ustedes pueden mirar en cualquier introducción de la Escritura. Pero a través de la historia de la iglesia, los salmos han sido considerados como el espejo del alma, decía Juan Calvino. Ustedes van al texto y ustedes examinan lo que pasa dentro de ustedes, como la angustia, el temor, la alegría, el gozo, así como también el espanto y la alegría de poder ser rescatado y salvado. Es algo que nos permite a nosotros, como personas del siglo XXI, al leer estos salmos muy antiguos, identificarnos, mirar nuestro corazón. Son un espejo. Pero también los salmos, como decía San Agustín de Hipona, son la voz de la iglesia, donde ustedes y yo aprendemos a hablar con Dios, a expresar nuestras emociones, a poder hablarle y decirle: Señor, estoy triste, estoy alegre, tengo problemas, necesito tu ayuda. ¿Cuándo, Señor, has de rescatarme? ¿Cómo me podrás tú fortalecer en este momento? Los salmos, en ese sentido, son maravillosos y por esa razón, reitero, creo yo de que son muy recurrentes dentro de nuestras lecturas devocionales. Por eso también, al mirar estos textos, ustedes se darán cuenta de que los salmos son atemporales y por eso obviamente tiene relación con su popularidad y están marcados por algo que pareciera no muy obvio, pero es la característica mayoritaria de los salmos, un salmo de lamento. Nosotros hemos estado con el grupo de Años Dorado mirando algunos salmos en relación a este tópico. Y me parece a mí de que este es un recurso que muy pocas personas aprenden a los pies de los salmos, a lamentarse ante el Señor de manera legítima. Los salmos te ayudan a hacer eso, a hablar con el Señor cuando estás triste, a expresar tus emociones cuando estás melancólico, a pedirle ayuda a Él cuando incluso tienes ira y enojo. Por tanto, todo esto vamos a intentar poder mirarlos bajo este punto o tipo de salmo que es los salmos de contrición. Y el objetivo de esta serie mayoritariamente es poder observar cómo aprender de estos salmos acerca del arrepentimiento nos puede ayudar a nosotros como iglesia a experimentar un avivamiento personal y corporal. Recuerden que nosotros hemos estado hablando durante todo este año acerca de la necesidad de reflexionar en lo que es un avivamiento bíblico. Sabemos que arrepentirse es un don de Dios, es una gracia divina, así como también avivamiento. Sin embargo, eso no significa de que tú y yo no podamos reflexionar, orar y pedirle al Señor que nos ayude, que despierte nuestro corazón, que abra nuestros ojos, que nos vivifique y de esa manera podamos tener una relación más estrecha, más cercana a nuestro Señor. Ahora, a la luz del Salmo 6, yo quisiera que pudiéramos entender algunas conexiones, algunas relaciones. Por ejemplo, la relación del pecado con las consecuencias y de lo importante que es la oración en esta situación de angustia. Y obviamente también cómo la misericordia de Dios obra a favor de nosotros cuando tú y yo le buscamos y en nuestra condición de pecador vamos a Él con un corazón contrito y humillado. Entonces, este salmo nos va a enseñar dos grandes ideas, ¿ya? En primer lugar, que el pecado evidentemente enciende la ira de Dios, pero por otra parte, que la misericordia de Dios es el refugio de todo pecador. Y yo quisiera que hoy día podamos nosotros pensar un poquito en eso. Así que vamos a dividir este salmo en 4 grandes estrofas. Y la primera
estrofa están en los versículos 1 al 3. Así que te invito, por favor, a que abras tu Biblia, prendas tu celular, puedes ahí googlear Salmo 6, NBI, y puedes tú ir conmigo para leer los primeros 3 versos. Lo primero que vamos a observar aquí es el temor del salmista. Yo quiero que tú mires, por favor, estos primeros 3 versos. El texto dice así: no me reprendas, Señor, en tu ira, no me castigues en tu furor. Tenme compasión, Señor, porque desfallezco. Sáname, Señor, que un frío de muerte recorre mis huesos. Angustiada está mi alma. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Noten ustedes que el salmista que escribe este texto, que según el título del salmo es David, él no ora como si fuera un inocente. Él habla desde la vereda de aquellos que reconocen que han pecado y que entienden de que frente a esa situación su gran problema no es el clima, el viento, el frío, la educación, la salud, sino Dios mismo. Aunque no se conoce con seguridad cuál es el contexto de este salmo, es decir, por qué el salmista escribió, varios estudiosos comentan de que la razón de este salmo podría ser, por una parte, la rebelión de Absalón, su hijo, o también podría estar escribiendo el salmista en el contexto de el pecado con Betsabé. Incluso algunos piensan de que el Salmo 6, el Salmo 38, el Salmo 51 y el Salmo 32 nos brindan como una secuencia de lo vivido por David antes de que él tenga certeza de perdón. Entonces, noten ustedes, si esto es así, él está en este Salmo 6 masticando todo lo que ha pasado, posiblemente pensando en los errores que él ha cometido, en cómo él ha fallado a Dios, siendo David el hombre conforme al corazón de Dios, el rey de Israel, un hombre antes de esta situación intachable, irreprensible posiblemente, y se encuentra angustiado porque él ha pecado contra Dios. Ahora, aun cuando podemos observar aquello, sin embargo, hay algo que nosotros debemos comprender dentro de este salmo, que es lo que le da sentido a toda esta oración. Y es que el orante sabe, al momento de escribir aquí, que él está bajo el disgusto o la ira de Dios. Y eso, ustedes lo pueden observar en los primeros versos que yo acabo de leer. Y eso también obviamente le da contexto a todo lo que ustedes leen aquí. La oración del salmista, su súplica, el sufrimiento, etc. Estar bajo la ira de Dios es algo terrible. Todos aquellos que son creyentes, antes de ser creyentes, posiblemente lo experimentaron en parte. Ustedes y yo, que somos creyentes, que estamos bajo la sombra de Cristo, que nos escondemos detrás de la cruz de Jesús, probablemente no podemos percatarnos o comprender del todo lo que esto significa. Pero los salmos hablan mucho acerca de eso, de lo terrible que es estar bajo la ira de Dios, siendo Dios nuestro enemigo, nuestro opositor, aquel contra quien tú y yo hemos pecado. Por ejemplo, el salmista en el Salmo 27, versículo 9, dice así, teniendo terror de la ira de Dios: no escondas de mí tu rostro, no rechaces en tu enojo a este siervo tuyo, porque tú has sido mi ayuda. No me desampares ni me abandones, Dios de mi salvación. ¿Notas tú cómo el salmista se siente alejado, abandonado bajo este contexto? Cuando Dios es tu enemigo, lo que te queda es simplemente vivir en un eterno aislamiento. La ira de Dios es terrible.
Pero la ira de Dios no solamente conmueve el corazón del ser humano. Los salmos hablan de que la ira de Dios hace estremecer la tierra. Por ejemplo, Jeremías capítulo 10, verso 10 dice: pero el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Cuando se enoja, tiembla la tierra. Las naciones no pueden soportar su ira. La Biblia habla acerca de la ira de Dios. A veces tú y yo solamente buscamos en la concordancia textos que hablan acerca de cuán consolador es sentirnos cerca de Dios, cuánto Dios nos ama, cómo Él nos protege, cómo Él nos guía. Pero también las Escrituras nos hablan acerca de un Dios que está airado todos los días en contra del pecador. Y eso es algo terrible. De hecho, el Salmo 90, verso 7, dice que es por la ira de Dios que el ser humano es consumido. Miren ustedes lo que dice allí el verso 7: tu ira en verdad nos consume, tu indignación nos aterra. Por eso, ustedes ven estos primeros 3 versos del Salmo y ustedes observan allí angustia, terror, algo que impresiona, que obviamente al leerlo nosotros nos llama la atención. El salmista suplica que Dios no le reprenda con su ira, que no le castigue en su furor. Y su llamado es a que Él pueda sanarle. Sanar en el contexto de los salmos en ocasiones significa más que simplemente curar una herida. Sanar está muy relacionado, por ejemplo, con el perdón. El Salmo 41, verso 4 habla acerca de sanar el alma. El segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, un versículo muy conocido, habla de sanar la tierra. Y todos estos están en un contexto de pecado. El salmista suplica a Dios el perdón de muchas formas, porque la ira de Dios es terrible. Pero aquí no solamente se habla de lo terrible que es la ira de Dios, sino que también ustedes pueden observar los efectos de tener a Dios como enemigo. El salmista nos comenta de que sus pecados han producido en él problemas físicos. Tiene dolencias, sus huesos, su alma se duele. Eso es algo que ustedes pueden mirar en el mismo pasaje. Y no solamente hablamos de dolores externos, hablamos de dolores internos. Posiblemente esta idea del alma angustiada tiene que ver con una mente, un pensamiento agobiado por todo lo que está pasando. Él está posiblemente pasando por una crisis, una depresión, una tristeza muy profunda que afecta espiritualmente, físicamente, porque tú y yo no somos solamente huesos, ni solamente espíritu. El ser humano es un todo. Y nuestra relación con Dios afecta de una manera íntegra, total, completa. Y por eso ustedes ven el último verso a un salmista suplicando: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Por consiguiente, en estos primeros 3 versos ustedes ven cuál es el temor del salmista. Su temor no son los enemigos humanos que se encuentran allí en los versículos 7 y versículo 10. El temor primario del salmista es tener a Dios como enemigo. Y ese también debería ser tu temor, mi temor. Ese debería ser también nuestra preocupación. Debería ser nuestra preocupación. Porque como te comentaba anteriormente, Dios está airado todo el día en contra del impío. Eso es lo que dice el Salmo 7, versículo 11. Y todos aquellos que no están en Cristo, que no han sido personas que han sido rescatadas por la sangre de Cristo, que no se han
cubiertos bajo la sombra de la cruz. Juan 3 dice de que la ira de Dios permanece bajo ellos. Ellos no están viviendo en el paraíso. La ira de Dios está sobre ellos. Y eso no puede ser algo que a ti y a mí nos produzca indiferencia. Dios está irado contra todo aquel que hace lo malo. Su ira se manifiesta en su creación, dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Pero también es testimonio de la Escritura que Jesucristo, y solamente Jesucristo, puede a ti y a mí librarnos de este furor. Él solamente puede rescatarte. Él solamente puede rescatarnos. Y por esa razón es que nosotros predicamos a Jesús. Un Jesús que ha muerto en la cruz para que tú puedas creer en Él y puedas huir de la ira de Dios. Un Jesús que te busca como un pastor busca a una oveja. Un Jesús que toca una puerta como aquel que quiere entrar y tener comunión contigo. Sobre todo si tú eres un creyente, ya que ese pasaje está en el contexto de iglesia. Porque incluso hay personas que son creyentes, que están bajo la disciplina de Dios y se sienten alejados y apartados por alguna razón. Déjame decirte que el Señor quiere tener comunión contigo, quiere sanarte, quiere restaurarte. Debes tú, sí, creer en Él, confiar en Él, buscarlo, arrepentirte. Los primeros 3 versículos de este salmo son muy potentes, pero tenemos que continuar. Observen ahora, frente a estas circunstancias, a qué apela el salmista, versículos 4 y 5. Versículo 4 y 5 dice así, por favor, observen ustedes el texto allí. Vuélvete, Señor, y sálvame la vida. Por tu gran amor, ponme a salvo. En la muerte, nadie te recuerda. En el sepulcro, ¿quién te alabará? El concepto clave aquí, en estos 2 versos, es el amor eterno de Dios, el gran amor de Dios. El concepto es misericordia. El concepto es aquí pacto. Salmista sabe que la ha embarrado, sabe y se siente lejos, sabe que ha fallado, sabe que no hay mérito, opciones, formas de poder apaciguar a un Dios airado a través de sus buenas obras, de sus méritos o alguna otra cosa. El salmista solamente le queda un lugar donde refugiarse. Y ese es bajo la sombra del amor eterno, este amor pactual, este pacto que Dios ha hecho con su pueblo de forma incondicional. Todos aquellos que pertenecen al pueblo de Dios pueden acudir a esta promesa, a este compromiso de Dios de cuidar de sus ovejas a pesar de que se descarrían, de cuidar y de velar por su pueblo a pesar de que en el desierto se quejen y se lamenten. Este pacto es la clave de este texto. Y su deseo de preservar la vida en este versículo no es un deseo egoísta. ¿Cuál es el propósito del salmista? El salmista se ha dado cuenta de que el propósito de toda la vida es uno: glorificar a Dios. Y él solamente está pidiendo una nueva oportunidad para poder adorarle. La idea de aquí, del versículo 5, de recordar, no tiene que ver con la memoria, sino de ser incorporado nuevamente a este grupo, al pueblo de Israel, para adorar a Dios, para rendirle culto y de esa manera poder servirle. Tú y yo necesitamos enfocarnos frente a nuestra necesidad, angustia, temor, en aquello que es nuestro aval a la luz de este pasaje. El amor eterno de Dios es
un refugio para nosotros los pecadores. Refugiarnos, abrigarnos bajo la misericordia de Dios es el camino que tú y yo debemos tomar frente a toda condición de pecado. Él ha prometido perdonarnos. El amor eterno de Dios es una verdad preciosa para el pueblo de Dios, para nosotros, para el pueblo de Israel. Por ejemplo, esta verdad del amor eterno era muy precioso para el pueblo de Dios que salió de Egipto. Moisés, en el libro del Éxodo, verso 13, al salir de Egipto, él canta así, en relación a Dios: tú condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste. Lo llevaste con tu poder a tu santa morada. También Dios estipuló dentro de su propio decálogo, dentro de la ley, que además de que Dios o Él mismo fuera un Dios celoso que se airaba en contra del pecado, Él era un Dios misericordioso. Éxodo 20, versículo 6 dice de que Dios es misericordioso a millares, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Este amor de Dios es lo que tú y yo debemos apelar en momentos de dolor, de angustia, de sufrimiento, de terror. Este amor es la promesa de vida para ti. Fue la promesa de vida para el pueblo de Israel, fue la promesa de vida para David, es la promesa de vida para nosotros. Y este amor pactual es algo que tú y yo encontramos aquí, en las Escrituras, no solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 9, versículo 15 dice de que Cristo es nuestro mediador de un nuevo pacto a través de su sangre, el cual nos ha rescatado para que seamos su pueblo, para que podamos experimentar su amor, para que podamos enfrentar estos tiempos de angustia y de dolor junto con nuestro Señor. El salmista quiere huir y escapar de la ira de Dios. Eso es lo que ustedes observan en estos 5 versos. Y él no encuentra ningún escondite, ni en el cielo ni en la tierra. Y por tanto, él entiende de que el único lugar donde puede escapar de la ira de Dios es Dios mismo, su misericordia, su amor. Solamente Él puede sanarle, solamente Él puede ayudarle, solamente Él puede cambiar todas las cosas. Él no huye, por ejemplo, como Adán al bosque. Él no huye como Saúl a la hechicera. Él no huye como Jonás a Tarsis. Él corre hacia Dios y su misericordia. Hacia allá es donde tú y yo también debemos correr. Es allá donde tú y yo debemos ir, a pesar de que el dolor y el sufrimiento sean terribles. Porque el salmista no solamente habla acerca de su temor y a quien apela, sino también de sus sufrimientos. Mira tú, por favor, versículos 6 y 7. Los versículos 6 y 7 dice: cansado estoy de sollozar. Toda la noche inundo de lágrimas mi cama. Mi lecho empapo con llanto. Desfallecen mis ojos por causa del dolor. Desfallecen por culpa de mis enemigos. Observa cómo el salmista describe su dolor y su tristeza. Observa cómo él utiliza la idea de una cama mojada a causa de sus lágrimas. Un hombre que se presenta ante Dios en debilidad. Un hombre que no puede mantenerse de pie sin llorar. El salmista está terriblemente angustiado y la manera en que él lo muestra es a través de su llanto. Spurgeon escribió en una ocasión que llorar ante Dios
es confesar que no podemos hacer nada sin Él. Pero también llorar, escribió una vez Lutero, es reconocer que tú y yo somos débiles y que solamente Él es fuerte. Yo sé que a veces a ti y a mí nos cuesta mostrarnos vulnerables ante las demás personas. A veces consideramos de que llorar es un signo de debilidad. Mi esposa siempre se queja de mí, de que nunca me ha visto llorar. Mis hijos igual. Quizás me cuesta mostrarme vulnerable. Quizás a ti también te cuesta mostrarte vulnerable. Quizás no derramas ninguna lágrima. Arrepentimiento no necesariamente significa eso. Pero sí, arrepentirse involucra que tu corazón se constriñe, se contrista. Cada vez que tú vienes al Señor, entendiendo tu condición de pecado, lo buscas entristecido por lo que has hecho, tú allí confiesas tus pecados y muestras tu necesidad de Dios. Tú necesitas hablar con Él. Tú necesitas expresarle lo que está pasando. Tú necesitas confesarle. Déjame decirte algo importante, creo yo. Guardar silencio es peor que lamentarse como algunos creen. Cuando tú y yo guardamos silencio ante Dios, con esa actitud, lo único que tú estás demostrando es lo siguiente. Tú crees que Dios es indiferente a tu dolor. Tú crees que a Dios no le importa lo que estás pasando y estás completamente equivocado. Las Escrituras nos llaman a nosotros a abrir nuestro corazón ante el Señor, a entristecernos, a convertir nuestra alegría en llanto, a derramarnos ante Él. Porque como dice Proverbios, el que encubre sus pecados, el que no los confiesa, este no prospera. Necesitamos nosotros abrir nuestro corazón. Y por otra parte, aquellos que invocan, dice el Salmo 50:15, aquellos que invocan al Señor en el tiempo de la angustia, Él va a librarlos. Y nosotros, al ver esa liberación, nosotros vamos a honrarle. Y esto se debe a que cuando tú y yo acudimos a Él, tú y yo creemos de que Él es nuestro único refugio, es nuestra fortaleza, es nuestra segura ayuda en momentos de angustia. Pero cuando tú y yo estamos paralizados y no hacemos nada, nos perdemos la oportunidad de poder ser consolados profundamente por Dios. Dolor, la tristeza es una oportunidad para que tú y yo podamos ser consolados y para poder ver cómo la misericordia de Dios nos cambia. Y eso es lo último que tú ves allí, en los versículos 8 y 10. Mira tú, por último, versículos 8 y 10. El texto dice: apártense de mí todos los malhechores, que el Señor ha escuchado mi llanto. El Señor ha escuchado mis ruegos. El Señor ha tomado en cuenta mi oración. Todos mis enemigos quedarán avergonzados y angustiados. Su repentina vergüenza los hará retroceder. En este último verso que ustedes observan, hay un cambio total y radical. El autor salmista cambia su forma de hablar. La queja y la angustia se convierten en confianza y en determinación. Él ha escuchado a Dios diciendo: no temas, no temas. Yo estoy contigo, yo te ayudaré, yo voy a lidiar con tus enemigos, con tu enfermedad, con tu problema. Yo te perdonaré, yo te he escuchado. Ese es el consuelo de una oración contestada. Una oración que ha resistido dolor, sufrimiento, tentación, prueba. Una oración que se ha aplicado en circunstancias muy complejas, pero que al final, como ustedes pueden observar, termina en confianza y esperanza. No dejes de orar, que tu Señor te escucha, que Él viene. La respuesta de Dios transforma todo lo que estaba pasando
con el salmista. Todo. Y puede también transformar todo lo que tú estás pasando. La respuesta de Dios deja en evidencia también a aquellas personas que estaban al lado del salmista, posiblemente aconsejándolo a que desistiera, a que dejara de orar. Tal vez eran como los amigos de Job, que la respuesta de Dios los dejó en evidencia. Y que en ese sentido, el salmista, como ustedes pueden observar, en el versículo 8, al final se da cuenta de que aquellos que eran amigos, la verdad, eran estorbadores, enemigos. Y por eso les dice: apártense de mí. Apártense de mí, porque lo único que han hecho ustedes es apartarme de Dios, es apartarme de su misericordia. El salmista entiende de que la respuesta de Dios cambia todo. Y aquí lo que los enemigos, o más bien lo que el salmista estaba sufriendo, como es la vergüenza y la turbación, el versículo 10 nos dicen de que son los enemigos del salmista los que quedan en esta condición. Entonces, yo quiero cerrar con esto, hermanos. Este salmo creo yo que puede ser una oración muy importante para ti y para mí. Sobre todo si tú y yo nos sentimos lejos del Señor. Sobre todo si tú y yo sentimos que ya no nos escucha, que hemos pecado de tal forma que ya estamos jodidos y no hay vuelta atrás. No, déjame decirte que no es así. No es así. No es así. Este salmo debe llevarte a examinar tu relación con Dios. Creo que este salmo debería llevarte a reflexionar en cómo está tu relación con Dios. ¿Será que lo que estás pasando es un trato de Dios contigo donde Él está disciplinándote? No como un bastardo, como dice Hebreos, sino como un hijo. ¿Será que Dios está tratando contigo? Y posiblemente, incluso, no solamente el dolor y la tristeza que hay en ti, sino también esos dolores físicos pueden ser parte de este trato de Dios contigo. Búscale. No te canses de buscarle. No dejes de orar. Sigue hablando con Él. Sigue abriendo tu corazón. Búscale. Él te escucha. Pero también este salmo, creo yo, deberá allí a ti llevarte a examinar a aquellos que dicen ser tus amigos. Y ojo con esto, porque tú y yo podemos tener buenos consejeros a nuestro lado, pero también malos consejeros. Y esto no significa si es un creyente o no. Puedes tener malos consejeros que están, en lugar de animarte a arrepentirte, a buscar a Dios, pueden estar animándote a ser indiferente y alejarte de Dios. Cuidado, cuidado a la voz que estás escuchando. Examina las personas que están allí al lado tuyo. ¿Qué están diciéndote? Cómo ellos están acercándote y orando contigo, buscando la misericordia de Dios para que todo pase, para que todo cambie. No vaya a ser que tus amigos sean los amigos de Job. Eso sería muy triste, muy penoso. Pero creo que también, y por último, este salmo debiera llevarte a ti a examinar cómo estás enfrentando la prueba, este momento de tristeza, este momento de dolor. ¿Estás tú buscando al Señor con tristeza por haber pecado? ¿No eres indiferente a tu pecado? ¿O tal vez eres indiferente totalmente y piensas que lo que estás pasando es simplemente una injusticia? El salmista del Salmo 6 no lo creía así. Tú y yo, creo yo, no deberíamos tampoco pensarlo de esa forma. ¿En quién estás confiando en este momento? ¿En quién? ¿En ti? ¿En tu justicia? ¿O en la misericordia de Dios? Creo que este salmo debiera llevarte a reflexionar. ¿Cómo estás enfrentando la prueba? ¿En quién te refugias ahora? Que estás en este momento de angustia y de dolor. ¿En tus méritos, en tus obras, en tu justicia? ¿O en la misericordia de Dios? La misericordia de Dios para ti y para mí es Cristo. Solamente Él puede cambiar, Él puede sanar, Él puede librarte. Cristo es la manifestación de la misericordia de Dios. Y solo Él, y en Él puedes tú esconderte.
de la tormenta. Yo te pido que por favor reflexiones y que este Salmo 6 pueda ayudarte a correr hacia Jesús. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque hemos podido tener esta reflexión en el Salmo 6. Yo te pido que nos ayudes, Señor. Si estamos pasando por tiempos de prueba, si nos sentimos lejos de ti, yo te ruego, Padre, que tú tengas misericordia de nosotros. Ayúdanos a refugiarnos en Cristo Jesús. Ayúdanos a reconocer nuestros pecados. Apártanos, Señor, de los que hacen mal, de los malhechores, de los malos consejeros. Ayúdanos a escuchar tu voz, tu palabra, a arrepentirnos, a buscarte de verdad. Solamente en ti hay sanidad, hay perdón, hay libertad. Te ruego, Señor, que podamos observar cuán importante es, en medio del dolor y la prueba, arrepentirnos de nuestros pecados, buscar el refugio en tu misericordia. Ayúdanos a reflexionar en esto durante esta semana. Y pedimos, Señor, tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén.